Soy la doctora Jenny Planchet, pediatra neumonólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad vamos a hablar de infecciones respiratorias bajas desde el punto de vista de las consideraciones anatómicas. Es importante que nuestro objetivo es el identificar los fundamentos básicos anatómicos de los diferentes trastornos respiratorios que están asociados al diagnóstico de infecciones respiratorias bajas. El contenido será los diferentes trastornos respiratorios bajos desde el punto de vista anatómico. Es importante que tengamos en consideración que las infecciones respiratorias son las primeras causas de atención médica a nivel mundial. Aproximadamente un 30-60% de las consultas de niños enfermos son por esta causa y el 30-40% de estos niños son hospitalizados. Es importante que sepamos que el 80-90% son producidas por virus. ¿Qué significa? Que cada niño puede presentar infecciones respiratorias agudas de un 4 a 8 veces en el año y por supuesto esto, si se hace en los primeros 5 años de vida, va a afectar entonces su tracto respiratorio inferior. Vemos entonces que desde el punto de vista de las vías respiratorias superiores, las fosas nasales, nasofaringe, bucofaringe y laringe, tienen la función de ser un conducto aéreo que acondiciona ese aire inspirado para que pueda humedecerse y filtrarse ese aire y baje al pulmón a 37 grados centígrados, como lo hacen las fosas nasales, que calientan, filtran y humedecen el aire para que por toda la vía aérea inferior baje en flujo laminar y no turbulento, y así no se produzca afectación de la vía respiratoria baja. También podemos ver entonces que si estamos definiendo lo que van a ser las vías respiratorias inferiores, yo les hago la siguiente pregunta: ¿cuáles estructuras anatómicas conforman entonces esa vía respiratoria inferior? Bueno, básicamente tenemos que esa vía respiratoria inferior está conformada por la tráquea intratorácica, por los bronquios, los bronquiolos y los pulmones, por supuesto con los alvéolos. Cuando se está viendo entonces esa anatomía del sistema respiratorio, es importante tomar en consideración lo que es la ventilación, donde intervienen los pulmones, estructuras óseas, estructuras musculares, el tórax, que es esta cavidad antero-posterior, que es de cono aplanado, y el diafragma, que es el principal músculo inspiratorio. Cuando todo esto conforman en conjunto una fuerza muscular de esos músculos, va a haber entonces una inspiración y expiración, ya que hay un cambio de presiones con respecto a la atmósfera y con respecto a las presiones que están dentro del pulmón, por lo que puede entrar entonces el aire inspirado. ¿Qué vamos a ver entonces? Que esta entrada del aire tiene que ver cuando hay una elevación de las costillas, y cuando estas costillas se contraen o se deprimen, va entonces a suceder una salida de ese aire, por supuesto con el CO2, y la entrada va a ser con el oxígeno, tomando en consideración entonces toda la vía respiratoria. También es importante que sepamos que la vía respiratoria tiene una zona de conducción que va desde la tráquea hasta los bronquiolos y una zona de transición o respiratoria que va desde los bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos. ¿Qué es lo importante de esto? Que todas estas zonas de conducción también permiten que ese aire inspirado esté estéril y, por supuesto, si hay alguna partícula en los bronquios, va a suceder que posteriormente esta pueda ser expelida por mecanismos como la tos. Si estamos viendo entonces que el acino es la unidad funcional del pulmón, vamos a contemplar que el crecimiento pulmonar o el desarrollo del pulmón se va a dar en los primeros años de vida. Nacemos con un número de alvéolos que aproximadamente a los 2 o 4 años, ese número aumenta de 100 millones a 250 millones, que aproximadamente a los 8 años ya tenemos de 300 a 400 millones, que es parecido a la cantidad de alvéolos que tiene el adulto. ¿Qué sucede después con este crecimiento pulmonar? Aumenta entonces el diámetro de la vía aérea y los pulmones van creciendo sin aumentar el número de alvéolos. Por lo que es importante saber que puede haber entonces diferentes factores que pueden influir en modificar entonces este crecimiento, por supuesto, y este desarrollo pulmonar. Veamos entonces que el acino está conformado por los bronquiolos terminales, los cuales también van a llevar al saco alveolar y posteriormente al alvéolo. ¿Qué va a suceder entonces durante la respiración? Se va a dar una ventilación pulmonar
Tenemos el intercambio gaseoso, el transporte de gases en la sangre y la respiración celular. Va a haber una distancia entre ese capilar alveolar y esa interfase alveolo-capilar de más o menos 1 milímetro. ¿Qué va a suceder entonces? Que va a entrar aire, por supuesto este aire por difusión de gradientes de presiones va a difundir a nivel alveolar, haciéndose entonces que haya un aumento o un pase de ese oxígeno a lo que es entonces el torrente sanguíneo, ya sea por los latidos cardíacos y también por el flujo sanguíneo que hay a nivel alveolo capilar, para que entonces difunda y se haga la respiración celular en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Las vías respiratorias inferiores, es importante entonces que sepamos cuáles serían esas infecciones respiratorias bajas, como cuando se consideran esas estructuras anatómicas de la vía respiratoria inferior. Bueno, lo vamos a dividir en bronquitis, bronquiolitis y neumonía, y le vamos a dar un color según este color que tienen los vectores para hacerlo más didáctico. El amarillo para bronquitis, el azul para bronquiolitis y el rojo para las neumonías. ¿Qué es lo que es entonces una bronquitis? La bronquitis es la afectación de los bronquios que están en la zona entonces de conducción, es una inflamación que se va a dar en niños mayores de 2 años, que va a producir una enfermedad respiratoria baja que va a estar asociada a una obstrucción o a sibilancia, y es lo que le da el nombre a veces del ERVAS. También vemos que es de origen viral o atípica, por ejemplo como Mycoplasma pneumoniae, y es una infección que puede iniciarse de forma aguda aproximadamente 2 a 3 semanas. Por el contrario, tenemos la bronquiolitis, que es una afectación entonces anatómica a nivel de la zona respiratoria del bronquiolo, y como vemos es más frecuente en lactantes. ¿Qué va a suceder? Va a suceder entonces que en esos niños menores de 2 años hay un proceso infeccioso agudo que va a obstruir ese bronquiolo, esa pequeña vía aérea periférica, o sea que es la vía aérea pequeña la que se afecta, y se va entonces a producir una inflamación, una necrosis de ese tejido epitelio respiratorio a nivel bronquiolar, conduciendo entonces a un problema de atrapamiento de la luz, atrapamiento aéreo, que por supuesto, si lo vemos desde el punto de vista fisiopatológico, va a conllevar entonces a que haya una alteración a nivel de una condensación a nivel alveolar, incluso puede llevar también a que haya afectación no solamente bronquiolar, si ese paciente tiene antecedentes de asma, puede tener incluso afectaciones de bronquios más grandes que sí van a responder con medicamentos que tienen que ver con la broncodilatación. Esto es un problema entonces inflamatorio. Como vemos entonces en el caso de las neumonías, está afectado es el alvéolo, por lo que vemos que es el que conforma entonces las estructuras que conforman los pulmones. ¿Qué va a suceder? Que los pulmones normalmente, como ya habíamos hablado, ellos son estériles por debajo de todas esas divisiones bronquiales. Son estériles ¿por qué? Por muchos mecanismos, como ya dijimos, entre ellos están las secreciones, los movimientos entonces ciliares, la inmunoglobulina secretora, otras inmunoglobulinas que también intervienen, y por supuesto a veces hay macrófagos alveolares o bronquiales que tienden entonces a hacer esa limpieza. Entonces tenemos mecanismos pulmonares y extrapulmonares que contribuyen a que se mantenga este equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, los agentes patógenos van a llegar al pulmón por 4 vías. Una de las primeras sería por inhalación directa de las goticas respiratorias que estén infectadas. También puede ser porque hay una aspiración del contenido bucofaríngeo que sucede a veces en las noches o sucede en los niños pequeños o en las personas o adultos mayores, y esto también es limpiado por supuesto por la vía respiratoria. O también que hay una diseminación contigua, por ejemplo, de una superficie mucosa del sistema respiratorio alto o bajo, o como sucede a veces en los recién nacidos, en los pacientes que son inmunodeprimidos por una propagación hematógena. Viendo todo esto entonces, vemos que la neumonía es una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida por la exposición a un microorganismo que está presente en la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay que diferenciar lo que es la definición de una neumonía adquirida en la comunidad de una neumonía asociada al sistema de salud. Entonces se presenta en un paciente que está inmunocompetente, que sus síntomas son
respiratorias no mayor de 15 días de evolución y que el paciente no ha sido hospitalizado en los últimos 7 días y, por supuesto, acompañado de síntomas generales. Entonces, para terminar, como conclusiones, vemos que existen fundamentos básicos anatómicos que son empleados para describir desde el punto de vista anatómico, lograr el diagnóstico clínico, también para identificar las patologías respiratorias de ese paciente pediátrico. Otra cosa es que se logra el objetivo, que es identificar los fundamentos básicos anatómicos de los diferentes trastornos respiratorios asociados al diagnóstico de infecciones respiratorias bajas. Entonces les pregunto a ustedes, si la alteración está al nivel de si es una alteración o una infección del tipo bronquitis, por supuesto la afectación va a estar en los bronquios. Si es una afectación porque es una infección tipo bronquiolitis, la afectación va a estar entonces en los bronquiolos, que es la pequeña vía aérea. Y si es una afectación como una neumonía, en la ubicación anatómica entonces será en los pulmones, por supuesto en los alvéolos. ¿Qué otra cosa es importante? Que con este tema que estamos tocando en estas consideraciones anatómicas, generalmente el diagnóstico de las infecciones respiratorias agudas es clínico, pero si tomamos en consideración las porciones anatómicas de esa falla, de esas infecciones respiratorias, podemos lograr tener más acuciosamente un diagnóstico clínico y, por supuesto, una vez logradas las capacidades y las competencias pertinentes, podemos entonces tratar a estos pequeños pacientes. Con este tema entonces nos estamos adentrando al próximo contenido del tema siguiente, que serían los tipos de infecciones respiratorias bajas según su ubicación anatómica. Entonces, por su atención entonces muchas gracias. Cualquier comentario, cualquier duda, pueden hacerlo por mi Twitter o por mi Instagram, @doctora_planchet, o por mi correo electrónico jplanchet@hotmail.com. Nos estamos viendo. Hasta la próxima clase.